Bueno, y a continuación les voy a presentar uno de los trabajos que recientemente se publicó en colaboración con el doctor Fernando Donado Pérez y la doctora Rosario Moctezuma. Y bueno, el título de la charla es Optimización del proceso de cristalización mediante enfriamiento escalonado en un sistema granular sin vibración. La cristalización ha sido un tema relevante y ha sido estudiado durante varias décadas, ya que se trata de un proceso ampliamente utilizado tanto en la vida diaria como en la industria química, en la joyería, en la industria tecnológica y alimenticia, por mencionar algunos. Por ejemplo, en este trabajo se exploró la manera por qué el modelo o la forma en que se atemperaba el chocolate tenía un efecto en la textura del mismo. Se descubrió que si se realizaba un enfriamiento rápido, se obtenía una capa granulada que daba una textura aterciopelada en la boca. Entonces, podemos incluir o concluir que el proceso de cristalización es muy importante y si se saben o se conocen cada una de las etapas implícitas, se pueden crear materiales con las características y propiedades deseadas. La cristalización es un proceso de solidificación en donde átomos, moléculas y iones consiguen un arreglo periódico y ordenado. Para su estudio, la cristalización se ha dividido en dos etapas principales: la nucleación, en donde se da la formación espontánea de un agregado estable que se convierte en un núcleo y posteriormente las demás partículas o moléculas se van agregando a él. Ya puede ser una a una o en agregados hasta formar el cristal, y este cristal tiene la forma del patrón inicial. Existen diferentes vías y métodos para que se llegue a la cristalización. Puede ser por enfriamiento, por evaporización o por precipitación. En el caso de la cristalización por enfriamiento, es necesario que la temperatura del sistema vaya disminuyendo lentamente para que se obtenga una solución saturada, que se prepase la zona metastable y llegue a una zona sobresaturada, también conocida como zona lábil, en donde la probabilidad de que se forme el centro de nucleación es mayor. El continuo descenso de temperatura provoca que haya una sobresaturación o una saturación constante que permite que las partículas se vayan agregando hasta formar el cristal. La cristalización por enfriamiento puede ser de diferentes maneras. Uno de los métodos es el enfriamiento natural, en donde la temperatura es controlada por el medio ambiente. En este caso, lo que se produce es que en un enfriamiento inicial se den varias formaciones de centros de nucleación, los cuales no alcanzan un gran tamaño. También se han utilizado enfriamientos lineales, donde la temperatura disminuye gradualmente, y con ello se ha conseguido que se formen cristales de un poco mayor tamaño que en un enfriamiento natural. Sin embargo, estos no son tan homogéneos, por lo que se han propuesto enfriamientos programados en donde la temperatura es controlada. En este caso, se estudió la cristalización del paracetamol y se compararon diferentes perfiles de enfriamiento. Primero se utilizó un enfriamiento lineal y se comparó con diferentes enfriamientos en donde se da una disminución de temperatura inicial lineal dividida por una meseta donde la temperatura se mantiene constante durante cierto tiempo. Esto hace que en el primer descenso de temperatura se dé la formación de agregados estables que se convierten en núcleos, y cuando se llega a la temperatura constante, esto favorece que ya no haya una sobresaturación donde se formen nuevos núcleos, sino que los núcleos que ya existen puedan ir creciendo. Y con ello lo que se quiere es obtener cristales de mayor tamaño y más homogéneos entre sí. Entonces, al observar la gráfica donde se compara el volumen de los cristales contra el tamaño del cristal, bueno, se puede observar que si se utiliza un enfriamiento o un perfil modificado o programado, se pueden obtener cristales
Ahora, el proceso de cristalización, como mencionaba, se da a nivel molecular o atómico, donde la observación directa es complicada, ya que se necesita una escala tanto espacial como temporal muy específica y con equipos que aún no se han desarrollado. Por ello se han utilizado sistemas tanto macro como microscópicos, donde la observación directa es mejor, y también esto sirve como modelos para explicar el proceso de ordenamiento. Por ejemplo, en los sistemas coloidales se ha utilizado el inverso de la concentración como temperatura, lo que quiere decir que cuando se tiene una baja concentración, el sistema se comporta como un fluido, y al ir aumentando la concentración se pueden obtener estructuras vítreas, y en algún momento y bajo ciertas condiciones se pueden obtener estructuras ordenadas o cristales. También se han utilizado suspensiones coloidales magnéticas, en donde se puede de alguna manera controlar la estructura que estas forman. En el caso de los sistemas macroscópicos, se han utilizado sistemas granulares. Por ejemplo, en el trabajo de la izquierda se trata de un sistema granular en 2 dimensiones bajo vibraciones, lo que hace que dependiendo de la vibración que se utilice, la frecuencia utilizada, se pueden obtener diferentes estructuras. En el caso de la derecha, se trata de un ejemplo de un sistema en 3 dimensiones. En este, pues dependiendo de la frecuencia utilizada, también se pueden llegar a obtener estructuras ordenadas o cristalinas. Y como se trata de sistemas que cumplen ciertos grados o condiciones de estacionalidad, se pueden aplicar algunas herramientas de la mecánica estadística para estudiarlo. En el caso del grupo en el que colaboro, se propone utilizar un sistema granular bajo un campo magnético. En este caso, el sistema no es vibrado, sino que se utiliza el campo magnético para inducir el movimiento de las partículas. En este caso, el sistema consiste en partículas magnéticas de 1 milímetro de diámetro, que son depositadas en diferentes superficies, y estas están en medio de un par de bobinas con un tipo de arreglo Helmholtz que producen un campo magnético alterno. Las partículas tienen un momento magnético, y cuando cambia la dirección del campo, estas tratan de alinearse a él. Debido a su forma esférica y a las condiciones de la superficie, las partículas ruedan, y como la intensidad del campo tiene que ver con la energía que estas tienen, pues controlando el mismo se puede obtener diferentes comportamientos. En este caso, pues lo que exploramos es el ordenamiento de las partículas para formar un cristal. En trabajos anteriores se determinó la temperatura efectiva y se utilizó el teorema de equipartición y la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, y se encontró que hay una correlación entre la temperatura efectiva y el campo magnético aplicado. Es por ello que en algún momento me puedo referir como a la temperatura del sistema a la intensidad del campo magnético usado. Y bueno, el trabajo, como les mencionaba, lo que trata de estudiar es la manera de cristalizar el sistema en menor tiempo. Para ello se han propuesto diferentes perfiles de enfriamiento. En este caso se compara, bueno, en la imagen de la derecha se comparan diferentes perfiles de enfriamiento. En la primera columna se obtiene el experimento 1, donde se usó un enfriamiento lineal y la temperatura disminuyó 0.02 grados por segundo. Aquí los parámetros a variar son el alto de paso, que es la cantidad de grados que disminuye el campo magnético, y también está el ancho de paso, que es el tiempo en que se mantiene esa temperatura, y se midió en segundos. Entonces, en las siguientes columnas se tienen diferentes perfiles de enfriamiento de 2.2 grados con 30 segundos, de 4.4 grados y se mantuvo 60 segundos cada paso, y por mi último ejemplo es de 8.8 grados y se mantuvo 240 segundos.
Se puede observar que al final del enfriamiento hay diferentes intensidades de campo magnético, pero se obtuvo una estructura ordenada de tipo hexagonal compacto. Cabe aclarar que este sistema es estrictamente en dos dimensiones y se estudia la manera en que se ordenan las partículas. En estos ejemplos se puede también ver que aunque se utilizaron diferentes perfiles de enfriamiento, las partículas comienzan a ordenarse más o menos a la misma temperatura, entre 38 y 43 grados, formándose agregados estables y conforme va disminuyendo la temperatura se van ordenando. En esta diapositiva muestro dos videos de dos experimentos diferentes. Estas imágenes ya fueron procesadas y se compara un experimento donde el sistema cristaliza y otro donde no. El donde no cristaliza es el del lado izquierdo y el del lado derecho. En esta se puede observar primero la formación inicial de un agregado que era desordenado y que posteriormente se fue reordenando. A esto nosotros lo llamamos nucleación en dos pasos, ya que no se da un agregado o un núcleo estable de manera espontánea, sino que primero se da un agregado que ya no es destruido por los choques con las partículas externas, pero que en un segundo momento se va ordenando. En el caso del sistema que no cristalizó, que donde se tuvo una estructura, digamos, vítrea, pues se puede observar que el tiempo que se empleó en donde la temperatura se mantuvo constante fue menor y pues eso ocasiona que las partículas no tengan el suficiente tiempo para ordenarse. También seguimos las trayectorias de cada uno de los experimentos. Como mencionaba anteriormente, la intensidad del campo, cuando es alta, las partículas se van distribuyendo por toda el área de observación, entonces se obtienen trayectorias erráticas y aleatorias. Al ir disminuyendo la temperatura, se va formando un agregado en el centro. Creo que no mencioné que las partículas se encuentran en una superficie bicóncava, lo que hace que las partículas se vayan al centro de la superficie y favorece aún más la agregación. Entonces, al ir disminuyendo la temperatura, se van agregando y se van ordenando debido a los choques con las partículas externas. Al ir disminuyendo más la temperatura, se observa cómo ya se ha formado un agregado estable en la imagen C, y las demás partículas que están en los bordes, pues aún siguen moviéndose y chocando, pero aún no encuentran sus posiciones en misma energía. Al final del experimento, ya la mayoría de ellas se han agregado, formando una estructura compacta, y solo se observan algunas trayectorias al final. Ahora, para este trabajo se utilizaron diferentes perfiles de enfriamiento y se emplearon diferentes altos y anchos de paso. Se utilizaron perfiles donde el tiempo no era suficiente y no cristalizaba, y donde los perfiles favorecían la cristalización. En este caso, en la gráfica A, se compara el perfil de enfriamiento lineal contra los perfiles de enfriamiento escalonados, donde el tiempo de cristalización fue el menor o el más óptimo. Se puede observar una diferencia importante en el tiempo necesario para que el sistema cristalizara bajo un perfil escalonado, y comparado con el lineal, pues este es mucho menor. Al graficar los pendientes de los perfiles mostrados, se observó que se ajustan bien con una función sigmoidal. Y pues aquí se pueden observar en la gráfica de dos regiones por donde por debajo de los anchos, bueno, los altos de paso óptimos, se observa que el sistema no cristalizó y se obtienen estructuras amorfas, pero por encima de ellos el sistema ya cristalizaba, aunque se necesitara utilizar mayor tiempo en cada uno de los pasos. A este ajuste se le obtuvo la derivada y se obtuvo, digamos, un alto de paso óptimo en el que el sistema cristalizaría, que fue de 5.83. Ahora, en el caso experimental, se observó que
o el paso más óptimo fue el de 4.4 grados con un tiempo de 60 segundos, que es muy cercano, o digamos que se encuentra cercano al valor obtenido de esta derivada. Si se utilizan algunas técnicas de caracterización, por ejemplo, el parámetro orientacional de orden 6 para un sistema, y comparamos un paso de 4.4 grados de 30 segundos con el de 60 segundos, pues se puede observar que en el caso donde no cristalizó, que es el de la izquierda, los valores no alcanzan la unidad, que es lo esperado. Pero en el caso donde se cristaliza, se observa como los valores o el promedio del parámetro orientacional de orden 6 casi llega a la unidad, aunque no es completamente el 1, debido a que en los bordes, pues ya el promedio disminuye. Si se compara también el número de partículas con 5 y 6 vecinos, se observa que en el caso del sistema donde se cristalizó, pues las partículas con 5 vecinos es mayor que las partículas con 6 vecinos. Pero en el caso del sistema que se cristalizó, pues el número de 6 partículas con 6 vecinos va incrementando conforme disminuye la temperatura o va pasando el tiempo. Y esta sería una forma de caracterizar el sistema. También en esta diapositiva exploramos el papel del factor del empaquetamiento en la cristalización. Para ello se comparan 3 casos donde el sistema no cristalizó y 2 donde sí. En el caso intermedio se tiene un paso de 4.4 grados con 60 segundos, y en el caso siguiente es igual 4.4 grados pero con 90 segundos. En estos dos, el sistema cristalizó, solo que en la gráfica primera el tiempo de cristalización fue aún mayor. Entonces, aquí resaltamos 3 zonas importantes: la zona insaturada, donde el sistema no es la saturación no es lo suficiente como para formar centros de nucleación. Tenemos una zona metastable de un color amarillo y una zona supersaturada. Entonces, lo que observamos es que para que el sistema se ordene es necesario sobrepasar la saturación por arriba de un 76% y llegar a una zona sobresaturada. Y a medida que va disminuyendo la concentración porque las partículas se van agregando, pues van a llegar a una zona metastable donde se van a continuar agregando, pero va a llegar un momento en que esta saturación ya no va a ser suficiente, y entonces es ahí cuando se da un nuevo descenso de temperatura y la saturación vuelve a aumentar y el ciclo se va repitiendo. De esta manera podemos optimizar el proceso de cristalización. Ahora, en el caso donde se utilizó un ancho de paso mayor, también se obtuvieron cristales, pero la diferencia es que como había mayor tiempo para que cuando el sistema se mantenía constante, pues entonces el tiempo total de cristalización fue mayor. Entonces, eh, consideramos que una manera de iniciar ese proceso es poder controlar la saturación del sistema. Y del lado derecho se observan las regiones que utilizamos para calcular la saturación. Ahora, se podría considerar que la cristalización, bueno, un proceso inverso es la fusión. Y en el proceso de fusión eh, se tiene una estructura sólida que va pasando por 2 etapas. La primera, bueno, una de ellas es la formación de una fase estática y posteriormente ya se tiene una fase fluida. En este caso quisimos comparar o utilizar esta teoría y emplearla en la formación de cristales. Entonces observamos la formación de dislocaciones que están sombreadas un poco azul, y se puede observar como en el caso del sistema que no cristaliza, que es la parte A, estas dislocaciones se van formando en el centro y
perdón, en la parte B, se forman en las regiones centrales y estas continúan aún ya cuando se ha formado el sólido. Las, los colores corresponden a las partículas con 5 vecinos color rojo, amarillo 6 vecinos y verde 7 vecinos. En el caso del sistema que sí cristalizó, se observa como al inicio pues hay varias partículas con 5 y 7 vecinos. Al ir agregándose las partículas, este número de dislocaciones se concentran en el centro, pero se van yendo hacia la parte exterior hasta que en algún momento pues la mayoría de ellos tiene 7 vecinos, que corresponde a una configuración hexagonal compacta. Y bueno, esto ha sido parte del trabajo que estamos desarrollando. Algunas de las propuestas que tenemos es llevar estos resultados interesantes a sistemas reales y emplearlos a la formación de cristales de carbonato de calcio, con la finalidad de emplear diferentes perfiles de enfriamiento y disminuir el tiempo de cristalización. También los resultados confirman que algunas de las herramientas mecánico-estadísticas empleadas para caracterizar sistemas en equilibrio también pueden ser empleadas para el estudio de sistemas fuera de equilibrio, siempre y cuando se satisfagan condiciones de estacionariedad. Y también otra característica importante de este sistema es que es muy sencillo de utilizar y no requiere una alta inversión. Por lo tanto, puede ser utilizado en diferentes sistemas, por ejemplo, de vitrificación, gelación y como en este caso de cristalización. Y bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Quiero dar un aplauso por parte de toda la audiencia y me parecieron increíbles tus experimentos y todo tu análisis me pareció muy claro. Entonces, podemos pasar a la sesión de preguntas. Si hay alguien en el público que tenga una pregunta, pueden levantar la mano o si no, desbloquear directamente su micrófono o también si gustan anotarla en el chat y la podemos leer. Entonces, si hay alguien en el público con una pregunta. Pavel, por favor. Sí, una pregunta. Bueno, buenas tardes. Muy padre tu plática, Ángeles. Buenas tardes. Mi pregunta es, en la fase hexática, se supone que está relacionada con una simetría como de orden 6, ¿no? Orientacional. ¿Eso se puede observar en tus imágenes? O si lo puedes explicar. En esta, Ajá. Aquí donde dices fase hexática azul, creo. ajá, bueno, es que en esta parte nos basamos en la teoría de KTHY, y dice que se forma antes de llegar a una fase fluida. Bueno, este es para un estudio de fusión. Antes de que se forme la fase fluida, pasa por una fase estática que comprende la formación de disclinaciones, en donde se tienen partículas con vecinos de 5 y 7 vecinos, y estas forman dislocaciones, pares de este número de disclinaciones. Ah, Entonces, o sea, o sea, hicimos digamos, aplicar el parámetro de orden P6 codificación. es distinto de cero o algo así. Se espera es que pues al inicio se tiene una fase fluida y se tenga un número considerable de estas disclinaciones, y que conforme se va ordenando el sistema, estas van desapareciendo. Entonces, al comparar, digamos, un sistema ordenado y uno desordenado, pues este número de disclinaciones es, es mayor en el caso donde no se ordenan. A eso me refiero. En el caso de las partículas con 6 vecinos están coloreadas en amarillo. Y pues, en el sistema que se cristaliza, la mayoría de ellas están en este color.
Ok, gracias. Y no sé si puedo hacer otra pregunta, Rodrigo. Sí, Pavel, por favor, adelante. Ok. Bueno, la otra pregunta es, se supone que todas estas esferas tienen un momento magnético. Ujú. La pregunta es, cuando ya llega a la fase cristalina, ¿todos estos momentos magnéticos apuntan en la misma dirección? Digamos, de alguna manera que se peguen con digamos, con esa temperatura efectiva, tiene que ver también con un proceso de minimización en la que todos los momentos magnéticos apuntan en la misma dirección o algo así. ¿Se puede evaluar digamos, medir esa cantidad, digamos, como la magnetización de la estructura, la fase cristalina? Pues hasta ahorita como que hemos hecho algunas aproximaciones para medir el momento magnético, pero sí es una caracterización que está pendiente por realizarse. Mm, Pues tendríamos que configurar, digamos, el sistema para poder ver hacia dónde se orienta. Como son partículas esféricas de un solo color, pues ahorita como que no tenemos muy claro si están orientadas hacia un lado hacia el otro, pero podría igual medirse experimentalmente la magnetización o realizar algunos cálculos. Pero al final ya las partículas ya no tienen la suficiente energía como para moverse y quedan suspendidas o confinadas entre ellos. Ya la intensidad del campo es muy pequeña como para que se mueva. Ok, gracias. Gracias, Pavel. Si puedo hacer ahí un comentario en ese mismo punto de medir la magnetización. Ujú, No sé si está correcto lo que voy a decir, pero si tienes la distribución de velocidades ujú, en dos dimensiones, o sea, en X y Y, ¿no te sí. daría eso una pista de cómo es la distribución de la magnetización también? O sea, tengo entendido que está relacionado la magnetización con la temperatura, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que mostraste unas imágenes donde se ven las trayectorias en tu muestra y entonces no sé si ahí, en esa, o sea, Ajá, la distribución, las velocidades son mayores en la interfaz del agregado y son menores en el centro, ¿verdad? sí. O sea, Sí, de hecho, incluso en la fase fluida donde no está todavía el agregado, o sea, el centro siempre es más lento que los alrededores. ¿Es correcto? sí, en este caso sí, porque es una superficie cóncava, pero también hemos hecho experimentos en superficies planas y como Mm. dices, sí obtenemos la distribución de velocidades. Entonces sí es una manera de medir, digamos, el campo magnético en las partículas. Solo que en este trabajo en particular no tenemos, digamos, las gráficas, pero no creo que hay un estudio de la dinámica de las partículas en relación al campo magnético. Ok, ok. Y bueno, me queda la curiosidad de si dices que tienes la concavidad. Ajá. eh, bueno, ¿por qué eligieron introducir la concavidad? Porque si de todos modos se agregan con el campo. eh, Sí, porque está con la curvatura de la lente, es una lente, favorece a que las partículas se vayan al centro y ya con los choques externos se van ordenando. También lo hemos realizado en superficies planas, pero digamos que la ordenación no es tan compacta como en este caso. De hecho, pues es también un trabajo posterior en utilizar una superficie plana y mayor concentración. En ese caso se forman agregados ordenados, pero en diferentes regiones. Y digamos que no mm. será un monocristal por completo. Ya veo. Entonces ayuda a localizar el cristal en el Ujú. centro. Sí, Ujú. exacto. Ok, gracias. Eh, si hay alguien más con una pregunta, pueden hacerla ahora. Rosario, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, por tu plática.
pues igual yo conozco el trabajo, pero me encanta y todo lo que has hecho experimentalmente, pues está muy, muy bonito. Quería preguntarte si han pensado, o sea, yo creo que han hecho ya algunas pruebas, pero quería preguntarte otra vez si han metido, por ejemplo, una que otra particulita de otro tamaño, a lo mejor una chiquita o algo así, para que no se pareciera como si hubiera, no sé, un material a lo mejor como dopado, hubiera por ahí alguna partícula diferente y cómo se ordenarían las partículas en ese caso. Y en un trabajo anterior, de hecho, hicimos eso no se publicó, pero fueron como experimentos preliminares. Se usaron partículas de 1 milímetro y de 0,7 y en su mayoría eran de 1 milímetro y se fue aumentando la concentración de partículas de 0,7. Y cuando eran pocas partículas de tamaño menor, las partículas eh, las expulsaban hacia los alrededores y se formaban cristales, digamos, en el centro. Pero ya con un aumento mayor, llegando a una concentración del 50 y 50%, ya el sistema no cristalizaba. Entonces, digamos que es una forma de frustrar la cristalización. Ah, ok. Muchas gracias. Mm, ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, si no, tal vez voy a detener la grabación ahora y pasamos a nuestra sesión informal, que bueno, es de un poco de más preguntas, pero ya en un ambiente más relajado, afuera de la grabación. Entonces detengo ahora.